Bien, pues buenos días. Vamos a comenzar con los trabajos de este día. Y, y este, bueno, las lecturas. Creo que una lectura no la había subido porque yo la busqué y no la encontré en mis carpetas. Entonces la tuve que descargar. Pero bueno, no sé si a ustedes les pasó lo mismo. Creo que no, yo creo que sí No, estaban en pero la sí, lista. sí Ah, estaba, creo. sí, sí estaba. Ajá, Ok. sí, creo que sí. Bueno, creo que fue la de Ana Isabel Mora Vargas. Solo que, bueno, no, yo la busqué y no la encontré. Seguro que no descargué todo o no, no sé qué pasó. Pero bueno, este, la tuvimos que descargar de nuevo y ya la leímos. Me pareció, esa lectura me pareció interesante porque ya habla de muchos factores con respecto a la evaluación y si se dieron cuenta, hay como la historia de la evaluación, ¿no? De cómo es que la evaluación ha sido un tema muy actual y se ha trabajado desde siempre, ¿no? Se ha trabajado desde siempre. Es más, pareciera ser que desde la Primera, Segunda Guerra Mundial se intenta ir buscando evaluaciones, ¿no? O cómo evaluar a las personas para saber precisamente la capacidad o la competencia eh, de precisamente que tienen las personas para realizar algo, ¿no? De qué manera, en qué nivel son competentes, hasta en nuestros últimos tiempos precisamente que habla de la evaluación por competencias, ¿no? Entonces, creo que esta lectura nos da ciertos panoramas de cómo es que se ha ido realizando esta evaluación a través del tiempo y cómo es que Tyler en su momento como que institucionalizó más este tipo de evaluaciones en el sentido de hacer test o de hacer pruebas, etcétera, etcétera. Entonces ya nos damos cuenta cómo desde qué época vienen pues los exámenes, ¿no? Eh, ¿Cómo es que se empezó a poner esta forma de evaluar a través de exámenes que permitía de alguna manera saber cuál era el grado de comprensión o el grado de aprendizaje de una persona de acuerdo a una estandarización con respecto a preguntas específicas, ¿no? O ahí lo mencionan a test. Pero bueno, no sé si alguien de ustedes quiera comentar algo sobre esta lectura. Me parece que es la de Vargas, es la que nos toca ahora. Es la de Vargas, sí. Es Mora Vargas y luego nos tocaría la de Oncalá Vidales. ¿Alguien quiere comentar algo? Lo escuchamos o la escuchamos. ¿No? O escribir algo si quieren. Profe, creo que yo sí tuve un error, creo que sí, no es la lectura que puse. Ok, Sí, sí me equivoqué, perdón, ok, una no, disculpa. no te preocupes. Bueno, este, Eh, yo creo que sí estuve bien en la ajá, lectura que leí. ajá, Y bueno, nos hablaba el concepto, la primera lectura nos hablaba del concepto de lo que es la evaluación ajá, y que, bueno, como ya sabemos,
pues esta nos debe ayudar a mejorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así mejorar también la como institución o como sistema para ofrecer una educación de calidad. Nos hablaba de algunas funciones de lo que es la evaluación, como la función diagnóstica de lo que es la evaluación, que como ya habíamos visto anteriormente, pues se trataba de pues saber en qué situación se encuentra una institución o los alumnos, para poder identificar lo que son las fortalezas o las desventajas, y tomar eso como una guía para pues las planeaciones para los programas que se van a implementar. También estaba la función instructiva, Ujú. que decía que se ponía o se basaba en los indicadores de la puesta en práctica de lo que era el currículum. También estaba la función educativa, donde pues el docente puede saber su grado de desempeño, o cómo ha sido su desempeño, y pues se eliminan las equivocaciones o las insuficiencias Ujú. que se han tenido durante el proceso, o incluso en este caso de las instituciones. También la función autoformadora, para que los miembros de la organización o de la institución pues orienten su práctica y mejoren los resultados, que en donde se puede aprender pues de los errores, y los docentes o los miembros de la institución van a tener pues cierto conocimiento sobre lo que se puede y no pueden hacer, y todavía lo que les falta. Ujú. Nos mencionaba también que una evaluación debe cumplir con 4 condiciones: que debe ser útil, es decir, que esa evaluación que se va a realizar pues nos dé las herramientas o las evidencias necesarias para poder pues sí, cumplir con los objetivos. Debe ser factible, es decir, que se pueda realizar de una manera más sencilla. Ujú. Ética, también debe ser ética, pues donde se debe cumplir debe cumplir con su labor. Debe haber pues cooperación, y tratar de que esa evaluación no violente los derechos de los demás. Debe también de ser exacta, es decir, que va a describir el objeto o el objetivo que nosotros queremos. Ujú. Y nos mencionaba también unos periodos de cómo se fue evolucionando lo que es la evaluación. Así es. Entonces nos mencionaba el periodo pre-tayloriano, Ajá, exactamente, de Tyler. donde, que era el periodo que denominaban medición, Ujú. que se centraba, la evaluación se centraba en la calidad de lo que era la educación y el rendimiento de los estudiantes. También estaba el periodo descriptivo, el periodo tayloriano, Ujú. donde se medía si se habían alcanzado o no pues los objetivos, y hacían pues comparaciones entre los resultados que se obtenían y los objetivos que se habían propuesto en los programas. Nos hablaba también del el periodo del realismo,
Ujú. donde pues, recogía información para poder ayudar a quienes elaboraban los currículums. También el periodo constructivista, Ujú. donde mm, se realiza una pues evaluación para tener un control o para tener un control y pues se busca el crecimiento cognitivo y el desarrollo personal a través pues de evaluaciones eh, con pues, procedimientos de control de la calidad de lo que era la educación. Ok. Y pues de, de eso, pues fueron lo que rescaté de la lectura. Ok, no, pues ha sido mucho lo que has rescatado. De hecho, solamente te faltó mencionar, en cierto sentido, lo del periodo de la inocencia, ¿no? Pero en realidad es mucho lo que hemos rescatado. Como les decía, esta lectura me pareció muy interesante porque a grandes rasgos nos está dando la historia de la evaluación, ¿no? Es decir, cómo es que desde hace mucho tiempo la evaluación ha sido una constante, cómo desde el principio se ha tomado a la evaluación eh, como un estándar para quitar o aprobar ciertas cosas y cómo ese pensamiento precisamente ha ido evolucionando hasta darnos cuenta ahora de que la evaluación es lo que ya conocemos nosotros, ¿no? Es decir, esta parte que nos va a dar un preámbulo, un inicio para poder saber qué es lo que falta mejorar en cada uno de nosotros, ¿no? Tanto es así que desde esos periodos ya se trabajaba también con la autoevaluación, es decir, cómo es que los propios profesores también pueden obtener una evaluación de ellos para ir mejorando en su actuar docente cotidiano, ¿no? Y bueno, otras cosas que me hicieron, digamos, eco es lo que comentabas con respecto a la cooperación. Eso es muy importante en la evaluación porque entonces ya no es una heteroevaluación solamente, es decir, no solamente el profesor o la profesora es el que debe de evaluar, ¿no? Sino debe de haber una cooperación. En ese sentido, la evaluación no forzosamente tendría que estar dada por una institución. Recordemos que por políticas educativas se necesita tener algo tangible con que justificar que el alumno o la alumna tiene un grado de preparación, ¿no? Eh, o por burocracia, ¿no? Para que entonces el documento de tu certificado, digamos, final que contiene todo lo que cursaste dentro de ese currículum que se propuso por parte del Estado, eh, pueda tener una calificación cuantitativa, ¿no? Es decir, una calificación que diga que eh, has aprobado satisfactoriamente los lo, lo propuesto dentro del currículum, ¿no? Sin embargo, en este otro tipo de evaluación, en esta evaluación, digamos, de cooperación, podríamos entonces evaluarnos y evaluar a los otros, es decir,
por ejemplo, con propuestas, ¿no? Decirle al profe, ¿por qué hoy no hacemos esto? O decirle a la compañera, al compañero, compañera, profesor o profesora, propongo que hagamos esta actividad, ¿no? Y ahí nos evaluamos. O dar ciertos puntos a los profesores y a las profesoras que puedan mejorar precisamente de acuerdo a nuestras necesidades como estudiantes, eh, la calidad en la educación, ¿no? En ese sentido el compañerismo, en ese sentido la cooperación, en ese sentido el estar ayudándonos para crecer eventualmente. Yo les comentaba, creo que a ustedes también, pero les he comentado más a las compañeras de pedagogía del segundo cuatrimestre que, bueno, que participen, que lean, que compartan, que argumenten, es decir, que no tengan ese miedo de que el profesor y la profesora es el que sabe más, ¿no? Que no tengan esa idea de que el que está enfrente de los alumnos es el que sabe y nosotros como alumnos no sabemos, ¿no? Y en ese sentido de cooperación, en ese sentido de compartir, ¿no? Recuerden que uno de mis lemas principales es precisamente que yo como profesor o yo que estoy aquí, digamos, frente a ustedes, no estoy enseñando nada, ¿no? Lo que hago es intentar compartir lo poco que sé, pero eso poco que sé estaría mucho mejor si también obtuviera del otro lado, es decir, de los estudiantes, también lo poco que saben o lo mucho que saben. En ese sentido, hay un proceso de coevaluación y hay un proceso de corresponsabilidad en lo educativo y hay un proceso de coaprendizaje, ¿no? Y ese es finalmente uno de los principales objetivos de la evaluación en ese sentido de la cooperación, ¿no? Con respecto a lo ético, con respecto a lo ético, la educación debe de ser ética, ¿no? La educación debe de ser ética. Y ético significa que no vas a diferenciar en este sentido de la evaluación, no vas a diferenciar o no tendrías por qué diferenciar eh, entre un estudiante y otro estudiante, ¿no? No sé si ustedes han escuchado historias de algunas universidades, quizás se da más en las universidades, o inclusive creo que de algunos instituciones de media superior, donde los estudiantes saben que el profesor o la profesora les tienen un gusto o tienen una afición o digamos les gusta el alcohol o algo así, y entonces lo que hacen los alumnos eh, le invitan una botella al profesor, ¿no? Para que les ponga el mínimo, ¿no? Para que les ponga precisamente esta calificación de mínima que están viendo ellos como para pasar el examen, el semestre, el cuatrimestre o un periodo, ¿no? Específico. Y entonces en ese sentido no es ético. No es ético de los alumnos hacer eso, pero menos ético es de los profesores aceptar, ¿no? En ese sentido, siempre nosotros con respecto a la evaluación y con respecto a este giro que vamos teniendo de, del concepto de la evaluación, ¿no? Que no es solamente para pasar o dejar de pasar, sino es para aprender y reaprender, ¿no? En ese sentido de ir llenando esos huecos o esas lagunas que nos deja el conocimiento,
¿no? Tendríamos que aplicar este carácter ético, ¿no? Este carácter moral, ¿no? Es decir, intentar que nuestra forma de eh, dirigirnos o de caminar en este proceso educativo o en este quehacer educativo sea lo más moral posible, ¿no? Dentro, claro, de la institución, ¿no? Dentro de la institución. Y en ese sentido, lo ético que mencionaba Gise. También, que no sea violenta, ¿no? Que no sea violenta esta evaluación. Es decir, decir palabras como, por ejemplo, el que nace para maceta no pasa del corredor, o no sé, cosas que violenten a la subjetividad del otro, ¿no? Sino tener este tipo de evaluación que precisamente deje de violentar al otro y se preocupe por apoyarlo, es decir, que busque las estrategias eh, para que el otro y la otra pueda ir mejorando, ¿no? Tal vez con comentarios, tal vez con apoyos, etcétera, ¿no? Es muy probable que algunas personas se nos complique más, es decir, con algunas personas se nos complique más en el sentido de que pues quizás no sabemos cómo hacerle, ¿no? Sobre todo aquellas personas que tenemos más cercanamente. Bien, y en este sentido de la exacta, bueno, ya veíamos en otra lectura que muchos de los profesores tienen una forma de evaluar que pareciera ser exacta, es decir, hasta con decimales, etcétera, etcétera. No se refiere a ese sentido, sino exacta en el sentido de que sea la correcta para llámese para este profesor, para esta institución, para este director, para este jefe de sector, para estos estudiantes, ¿no? Es decir, exacta en el sentido eh, de compartir precisamente aquellos espacios nulos, es decir, aquellos espacios donde hace falta trabajar, ¿no? ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de precisamente alcanzar un mejor nivel de concreción cognitivo, es decir, para ir avanzando en el aprendizaje. En ese sentido, ¿cómo sabemos que vamos avanzando en el aprendizaje? No vamos avanzando en el aprendizaje únicamente por entregar todas las tareas en tiempo y forma. Es decir, lo tengo que entregar a la 1 de la tarde, entonces me levanto desde las 5 de la mañana para que pueda yo entregar mis trabajos a la 1 de la tarde, porque eso es parte de la calidad. Y eso es un error, ¿no? En realidad, lo que es importante es el aprendizaje que se está obteniendo dentro de el saber racional de los o de las estudiantes, es decir, qué tanto va aprendiendo. Otro gran error de nosotros es, por ejemplo, cuando creemos que nosotros como profesores o damos por sentado y hasta lo divulgamos que nosotros como profesores o profesoras hicimos tal o cual cosa. Es decir, he escuchado a algunos de los compañeros o alguna de las compañeras que dicen precisamente, cuando yo recibí el grupo de tal o cual, o digamos el grupo de primero A o el grupo de segundo, eh, los alumnos no sabían leer.
¿no? Y seguramente pues la profesora o el profesor que estuvo antes de mí no lo supo educar bien, no les dio las herramientas para que ellos pudieran alcanzar ese nivel cognitivo. Fíjense cómo estamos dando una aseveración de valor, es decir, estamos evaluando a nuestro compañero o a nuestra compañera, ¿no? Y cuando salen de segundo, nos paramos el cuello y decimos, es que yo hice que estos niños aprendieran a leer, porque cuando llegaron no sabían leer, ¿no? Ya habían pasado por primero y no aprendieron a leer, entonces gracias a mí eh, ya aprendieron a leer. Fíjense cómo ahí hay dos cosas, un juicio de valor propio y hacia los otros, y también eh, un problema ético, ¿no? No estoy siendo ético con el trabajo de mi compañero o mi compañera, porque quizás si yo, que ahora me siento o me evalúo de una mejor manera, ¿no? Si a mí me hubieran tocado en su momento los de primero, quizás sí implementé o sí habría yo implementado muchas estrategias, pero los alumnos fueron llenando precisamente esos hoyos, esos agujeros, esas lagunas cognitivas que al pasar a segundo quedaron para ellos mucho más claros, ¿no? Y estaban en ese espacio donde podían brincar a la siguiente, digamos, al siguiente nivel. Entonces, con respecto a esto de la evaluación, creo que nos queda más claro a todos y a todas que podemos hacer precisamente integrar ciertas cosas dentro de estos procesos, ¿no? Dentro de estos procesos de evaluación. Recordando, claro, que la evaluación ha estado desde siempre, ¿no? Y finalmente, uno, el ser humano, llámese hombre o mujer, eh, está indiscutiblemente predispuesto a aprender, ¿no? No hay posibilidad de que el ser humano no aprenda. Siempre estamos en un mundo cambiante, siempre estamos en un mundo eh, eh, lleno de información y que esa información se vuelve en conocimiento cuando la transformamos o la introducimos en nuestra cotidianidad. En ese sentido, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que necesitan la evaluación? ¿Quiénes son los que necesitan la evaluación? ¿No? Por ejemplo, um, eh, estoy leyendo un libro que habla pues, de la vida desenfrenada, digamos, de los jóvenes, ¿no? Y entonces llegué a una parte casi al final del libro que pues anda un tipo buscando algo, ¿no? Y de repente pues ya se cansó de andar corriendo y se sienta en una banqueta y de repente medio se acuesta y se queda viendo a la alcantarilla, y en la alcantarilla sale un niño como de 12 años, eh, despeinado, mugroso, eh, no sé si sea si conozcan esta palabra, nosotros le llamamos fodongo, es decir, sin arreglar, todo sucio, y, y se le queda viendo a este hombre que iba borracho y drogado, ¿no? Y este hombre le dice, ¿y qué? ¿Qué quieres? No, pues, ¿qué le pasa? Le pregunta el niño, ¿no? Y entonces este hombre, este joven, le dice, es que necesito esto, estoy muy desesperado y no lo encuentro. Y el niño le dice, ok, yo te lo consigo, dame 30 pesos y yo voy y lo consigo, ¿no?
Y entonces él dice, bueno, pero si no regresas te voy a andar buscando por todas las alcantarillas, ¿no? Pero junto con ese niño sale otro niño ahí que se le queda viendo y lo sigue viendo, ¿no? El primer niño de 12 años se va, ¿no? Y va y anda buscando todo. El joven le pregunta al segundo niño, ¿y tú qué haces ahí? Y el niño le dice, pues aquí es mi casa. Dice, ¿cómo? ¿Aquí en la alcantarilla? Dice, sí, aquí es mi casa, aquí vivimos. Ah, y entonces el joven se acerca a la alcantarilla y divisa por la alcantarilla y no ve nada, está muy oscuro, pero cuando sus ojos se empiezan a acostumbrar a la oscuridad de la alcantarilla, entonces ya se da cuenta que por ahí hay una cama, que hay como un espejo, que hay una pequeña mesita, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí estaban viviendo los niños. Al poco rato viene el otro niño con el objeto que había pedido el primero, ¿no? Y ya se va. ¿Por qué les cuento eh, esta parte de la lectura en específico? Porque yo no sé si estos niños necesitan ser evaluados, pero el niño sabe qué tiene que hacer, es decir, que tiene la oportunidad de hacer un negocio con esta persona que no encuentra lo que está buscando, y el niño tiene una oportunidad de satisfacer su necesidad de hambre con obtener algo de dinero. Y entonces, en ese sentido, ¿dónde es que se necesita la evaluación? La evaluación se necesita específicamente dentro de las instituciones, llámese educativas, llámese políticas, llámese económicas, llámese, digamos, eh, de instituciones en general, ¿no? Porque hay mucha gente que nunca en su vida ha sido evaluada y ha aprendido cosas, ¿no? Tiene conocimientos. En ese sentido, eh, las funciones de la evaluación. Otro ejemplo podría ser de un niño que se fue a trabajar a México y que también tiene 12 años, ¿no? Y que ese niño que se va a trabajar a México anda en México como fuera el patio de su casa. En ese sentido tiene un nivel cognitivo demasiado alto, ¿no? Ha sabido cómo manejarse en la ciudad, en esta selva de asfalto, etcétera, etcétera. Y sin embargo el niño no ha sido evaluado nunca, ¿no? Es decir, el joven, el niño, ha aprendido gracias a la experiencia y no necesita demostrar ante nadie con un documento que sabe o no sabe. Eh, Otro ejemplo de ya algo más científico es, por ejemplo, en el libro de Teresina Carrajer, ¿no? De En la vida 10 y en la escuela 0. Es decir, de esta científica, de esta filósofa que estudia o que trabaja las matemáticas y que precisamente en la escuela este mismo niño no tiene habilidades matemáticas. Se le evalúa precisamente y no tiene ninguna habilidad matemática en el papel, es decir, no sabe hacer ninguna cuenta, ¿no? Sin embargo, se va a la calle el niño y él vende, digamos, y en esa investigación Teresina Carrajer se da cuenta que el niño es demasiado hábil haciendo cuentas, digamos, de sus productos. En ese sentido, esa habilidad no la podemos evaluar, digamos, en el papel. En ese sentido, las funciones de la evaluación, como les decía, ¿no? Eh, y que se utilizan específicamente dentro de las instituciones. Y aquí mencionaba algunas, ¿no? Como la función de diagnóstico, que ya sabemos nosotros que es precisamente dentro de una institución, haciendo ya esta diferencia de evaluaciones dentro de una institución, para saber en qué nivel vienen nuestros estudiantes, ¿no? Es decir, para poder entonces, de acuerdo a esta evaluación de diagnóstico,
poder precisamente plantearnos una línea de proyecto educativo, ¿no? Es decir, desde dónde vamos a comenzar para llevar a cabo esta aclaración de dudas que les quedaron pendientes en los ciclos anteriores o en los momentos anteriores a los que a donde están ahora justamente con nosotros o con nosotras. También está la función instructiva. En este sentido tiene que ver con la puesta en marcha del currículum, es decir, qué tanto del currículum podemos implementar. Por ejemplo, nosotros que vamos a estudiar en inglés, si habláramos en inglés, traemos a un profesor que hable inglés o a un nativo de inglés que nos dé clases en inglés, pues seguramente, aunque estuviera en el currículum, no lo podríamos hacer porque nuestro nivel de inglés quizás es muy ambiguo, muy escaso o en muchos casos nulo, ¿no? No tendríamos quizás ese conocimiento. Entonces, la función instructiva tiene que ver precisamente con la puesta en práctica del currículum, es decir, desde dónde voy a empezar con respecto al currículum y hasta dónde pretendo llegar con respecto al mismo. ¿Qué es lo que voy a poner en práctica de lo que ahí me propone? Viene también la función inductiva, la autoformadora, etcétera. Algunas que ya nos comentó Gise, también nos comentó estas normas para la evaluación, que debe de ser útil, que debe ser factible, que debe ser ética, que debe ser exacta, etcétera. En ese sentido de la exactitud que ya les había comentado, ¿no? No en el sentido de precisamente de cuantitativa, ¿no? Y bueno, los periodos de la evaluación, que ya también más o menos a grandes rasgos nos los comentó Gise, que era el periodo pretaleriano, el taleriano, el periodo de la inocencia, ¿no? Los periodos del realismo, el del profesionalismo, el de la autoevaluación. Fíjense cómo todas esas las hemos trabajado. La de reformas curriculares, que es muy importante también en este sentido de las de reformas curriculares, porque todo el conocimiento que nosotros compartimos con los otros y con las otras está dado del currículum que nos propone, en este caso, nuestra máxima nuestra se me fue la palabra, nuestra máxima autoridad educativa, que en este caso es la SEP, ¿no? Se supone que dentro de la SEP existe gente que se pone a trabajar estos currículums de acuerdo a las necesidades que se trabajan o que se dan dentro de nuestro país. Es muy difícil, claro, por supuesto, que existiera un currículum para cada uno de los espacios donde nos encontramos. Es decir, que se dividiera precisamente para alcanzar ciertas metas con respecto al crecimiento de cada uno de los estados, ¿no? Y de la formación, etcétera. ¿Qué es lo que intentan hacer? O al menos hasta ahora creo que es lo que se está haciendo, precisamente estandarizar un currículum para todo el país, aunque culturalmente somos diversos, ¿no? Es decir, no es la misma forma de ver el mundo nosotros que estamos en el centro del país, digamos, que los que están en el norte del país, que los que están en el sur del país. Son formas diferentes de ver la realidad.
También no es lo mismo de una persona citadina, como ve el mundo una persona citadina, a una persona que está en las regiones, digamos, indígenas, ¿no? Tenemos cosmovisiones diferentes. Y teniendo cosmovisiones diferentes, teniendo formas distintas de ver lo que nos pasa, nosotros como CEP, digamos, estamos intentando meter todo a una sola visión, ¿no? Es decir, este currículum que nos dan lo aplican tanto en la ciudad como en los espacios de más alta marginalidad, lo cual no podría o no debería o no sería lógico, no es lógico que se aplicara de la misma manera, ¿no? En ese sentido, los compañeros de Oaxaca, que es un espacio territorial en su mayoría indígena, es decir, son gente que más o menos, yo creo un 95% de la población del territorio de Oaxaca es indígena, ¿no? Y sus ciudades son indígenas, con gente indígena, etcétera, etcétera, han buscado las alternativas para aplicar un modelo educativo diferente dentro de esos contextos indígenas más cercanos a las digamos a los lugares donde ellos están, es decir, en la sierra, más cercanos a la sierra, a esas comunidades que hablan otros idiomas, ¿no? Lo cual ahí sí hay lógica, hay un planteamiento de que yo voy a tratar de compartir lo que mis conciudadanos necesitan, ¿no? De acuerdo a su contexto. Y en ese sentido de estandarización en el país de la educación, eh, también se estandariza la evaluación. Y de hecho, muchas de esas evaluaciones se estandarizan de acuerdo a lo estandarizado a nivel mundial. Y, por ejemplo, nosotros en nuestro país no podemos compararnos con países de primer mundo o llamados de primer mundo donde las condiciones educativas son diferentes, es decir, donde hay mucha más facilidad para adquirir un nivel educativo elevado, ¿no? Eso no significa que el nivel educativo que se encuentre en otros países, por ejemplo en Canadá, por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo en Europa, sea superior al que está en nuestro país, ¿no? Hay muchos de nuestros conciudadanos que han llegado a precisamente a niveles altos de obtención de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué no por qué los de otros países no se vienen a nuestros países a estudiar? Pues simple y sencillamente por una política del mismo país, ¿no? Imaginemos en Canadá que vas a estudiar paramédico y ahí en Canadá te cuesta, no sé, tal vez eh, $100,000, ¿no? $100,000 te cuesta estudiar para ser médico con especialidad. Y vienes a México, donde hay también muy buenas escuelas de medicina, y aquí en México te cuesta 400,000 pesos, ¿no? Estudiar. Y por eso es que nuestras licenciaturas, eh, digamos, nuestro nivel académico en otros países no se acepta, porque entonces todo el mundo se vendría a estudiar a estos países para después ir a trabajar en donde les deja más dinero, ¿no? Tiene que ver con un problema de políticas económicas. En ese sentido, no es que nosotros y nosotras tengamos un nivel inferior de conocimiento con respecto a otros espacios o a otros países, sino que cada uno de los países evalúa precisamente esos conocimientos de acuerdo a los intereses de
del propio país. Bien, y eso se los comentaba por estas reformas curriculares, ¿no? Nosotros nos estandarizamos con el mundo, aunque dentro de nuestro contexto hay mucha diversidad cultural, ¿no? Y deberíamos entonces en consecuencia a evaluar de maneras diferentes. Bien, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, algo que agregar. Les doy la palabra unos minutitos. No, Nick. Ok, gracias, gracias. Bien, bueno, pues en realidad esto sería lo que es parte de la evaluación y todas estos comentarios que les doy son también parte de estas reflexiones que en este sentido un servidor realiza con respecto a las lecturas, ¿no? En general, esto es lo que nosotros entendemos por evaluación o cómo es que necesitamos cambiar nuestra visión de la evaluación hacia una evaluación más abrazadora, es decir, más dedicada o enfocada a la, eh, digamos, a esta recapitulación de los hoyos cognitivos o estas lagunas cognitivas que nos quedan en algún momento de nuestra carrera de estudiantes o de nuestro actuar docente en algún futuro, ¿no? Que en este caso cada una de ustedes ya se está acercando mucho más a ese espacio final. Bien, si no hay ninguna pregunta o si no hay ninguna complemento o algo que quieran comentar, le vamos a dejar aquí. La siguiente lectura hablaba más o menos parecido a lo mismo y la vamos a dar ya por terminada también. Es importante que ustedes las lean para que tengan ahí ese vasto bagage de aprendizaje. Entonces, si no tienen alguna pregunta o alguna duda, nos pasaríamos a la siguiente eh, a la tarea de la siguiente clase. Déjenme, se las escribo, denme un segundo. A ver, sería la sesión 5. Sería la sesión 5. Hoy estamos a 8. Ya estamos a 8 del 02 del 2021. Que serían sesión 5. Ok, la sesión 5 sería sería 3.1, que es planeación. Sesión 5 sería 3.1, que es planeación. Y la 3.1.1 en realidad son dos temas. Bueno, es un tema y se divide en dos, que son instrumentos más usados para recopilar información. La 3.1.1 sería instrumentos más usados para recopilar información. Y la 3.1.2
que es factibilidad de los instrumentos, factibilidad de los instrumentos y contextualización de los mismos. Y contextualización de los mismos. Bien, tenemos ahí una lectura que es de Silvia Smelker. Vamos a realizar de esa lectura, donde incluye los 3 temas, vamos a realizar bien, yo creo que van a ser algo sencillo para que podamos acoplarnos. ¿Les parece una nube de ideas? ¿Sale? Para que todo eso lo recojan Sí, lo recojan en una nube, para que también no nos llenemos de tanto trabajo. Recordemos que lo importante es el diálogo que deberíamos estar trabajando aquí, ya sea por medio del micrófono o por medio de los los el chat o los mensajes que se pueden hacer en el chat. Esperemos que podamos ir recuperando eso en las siguientes clases. Entonces, solamente se quedaría esa nube de ideas. ¿Sale? Y pues nos veríamos la próxima clase, que sería el día de mañana, con las otras materias. Me parece que mañana nos toca entornos virtuales de aprendizaje. Entonces nos veríamos el día de mañana.